Hola, hoy en España celebramos el Día de Difuntos y nuestros hermanos mexicanos celebran el Día de Muertos. Así que vamos a hacerles un pequeño homenaje y vamos a preparar uno de sus dulces típicos para este día, el pan de muerto. Para ello vamos a necesitar 120 gramos de azúcar, media piel de naranja, la piel de media naranja y la piel de medio limón, como siempre, mucho cuidado que esté muy bien pelada, que no lleve parte blanca, 200 gramos de leche, 15 gramos de levadura prensada o un sobrecito de levadura deshidratada, pero de panadería, 150 gramos de mantequilla cortada en cubitos a temperatura ambiente, 3 huevos, un par de cucharaditas de aroma de azahar para darle más sabor a naranja todavía, una pizquita de sal y 600 gramos de harina de fuerza. En este caso yo he traído harina de la panadería de aquí de Gandarío, hola, y vamos a hacer un buen pan. También necesitaremos después, pero ya para rematar, un poquito de leche, un poquito de mantequilla y un poquito de azúcar. Lo tengo ya aquí preparado. Y vamos a empezar. Muy bien, arrancamos entonces. Vamos a empezar por glasear el azúcar con la cáscara de limón y naranja. Pongo las pieles, el vaso tiene que estar bien seco y el azúcar. Es importante que esté bien seco para que el azúcar no se pegue a las paredes. Y vamos a programar lo de siempre, los 10 mandamientos. 10 segundos a velocidad 10. Muy rapidito. Un aroma ya increíble. ¿Veis? Queda perfectamente deshecha la piel de la naranja y del limón. Acordaos siempre de lavar muy bien la fruta si no es orgánica, si no es de vuestra huerta, lavadla muy bien porque suele venir con algún tratamiento y entonces hay que evitar que los fitosanitarios se metan en nuestra comida. Vamos a añadir ahora la leche, manché ahí un poquito, ahora limpio, y la levadura. Y vamos a programar 2 minutos a 37 grados, velocidad 1. Lo ponemos con temperatura para que la leche se temple, ayude a las levaduras a empezar a funcionar. Ya está templada la leche, disuelta la levadura y lo que vamos a hacer ahora es añadir la harina, los 3 huevos, la pizca de sal y el aroma de azahar. Y vamos a poner función amasar. Bueno, vamos aquí ya directamente, función amasar, 7 minutos. Y a medida que vaya amasando voy a ir incorporando poco a poco la mantequilla. Lo voy a dejar pues que pasen unos segundos entre trocito y trocito. Pasados los 7 minutos, veis que nos queda una masa súper trabajada, muy jugosa. Vamos a dejarla
Ahora una horita reposando aquí en el vaso, va a crecer bastante y la vamos a tapar un poquito para que no tenga frío. Las masas siempre en un lugar templado, bueno, simplemente así, que además queda muy mona. Una horita y continuamos. Pues transcurrida una hora, vamos a ver cómo nos ha quedado la masa. Perfecta. ¿Veis? Ha crecido bastante. Y ahora la vamos a amasar un minuto. Función amasar un minuto. Y tras este amasado, para desinflarla, la vamos a sacar sobre la mesa, que ya tengo con un poquito de harina. ¿Veis? Nos vamos a ayudar con la espátula. ¡Qué pintaza! Voy a dar un golpecito de turbo para sacar la masa que tengo pegada a las cuchillas. Turbo. Un segundito. Un segundo más. Y listo. Es el método para ayudarme. ¿Veis? Y ahora aprovecho toda esta masa. Perfecto. Bueno, vamos a bolear un poco, vamos a hacer una bolita. Vamos recogiendo, pues podemos hacer con ayuda de esta palita. Vamos recogiendo hacia adentro. Coja consistencia. Y voy a separar aproximadamente una cuarta parte, es decir, la cortaría en 4. Entonces voy a hacer algo así, aproximadamente. De manera que este trocito me va a quedar para hacer los adornos. Voy a poner un poquito más de harina. Para hacer una bola por aquí, así, y con esto voy a hacer los huesitos y la calavera. Siempre tensando la masa hacia adentro. Es importante que la masa quede así. Cuando hacemos bola no hacemos una bola así con la mano, simplemente, sino que arrastramos hacia adentro y tensamos. Bien, aquí tengo ya la bolita para los adornos, los huesitos y la calavera. Y ahora con este poquito de harina por aquí vamos a hacer una bola que ya va a ser el pan. Y la misma estrategia de bolear hacia adentro. Un pelín más de harina para que sea manejable. Ahora que sale volando. No nos pasemos con la harina para que no quede después duro. Tiene que quedar una masa suave. Ahí estamos. ¿Veis? Ahora ya la puedo trabajar sin problema. Estoy precalentando el horno a 180 grados. Y ahora vamos a darle forma a la bola. Ahí estamos.
más se amasa, mejor. Así el gluten se va a desarrollar perfectamente. Bien, hacemos una bolita. Ahí está, perfecta. Y la vamos a colocar en la bandeja. ¿Okay? Aquí. Vamos a dejarla así. Bien. Muy bien. Voy a limpiar un poquito. Estupendo. Pues ahora con esta bolita que tengo para hacer los adornos, la voy a dividir aproximadamente en 3 trocitos. Uno va a ser la bola, el cráneo, la calavera, y los otros 2 van a ser los huesecitos. Así que con la primera hago una bolita. Ahí. Así, bien cerradita. Perfecto. Una bolita que va a representar el cráneo. Y por otro lado voy a hacer los huesitos. Los huesitos tienen que tener el tamaño de circunvalar el pan, tienen que llegar hasta el final. Entonces voy a estirarlos así. Esto es como jugar con la plasti, os pueden ayudar los niños. Así. Vamos a hacerlos un poquito más largos. Les vamos a dar forma de tibia, o de peroné, o de fémur, lo que queráis. Así aproximadamente. No nos pasemos, que si no se nos salen los huesos de fuera. Y le vamos a dejar, pues así más o menos. Hacemos aquí un poco de forma, así, como si fuera el fémur. Aquí hacemos también a la mitad una parte más estrecha y una parte más gordita. Así. Así. Ahí. Aplastamos un poquito. Y lo mismo con esta. Cabeza de fémur. Ahí está. Y cabeza de fémur por aquí. Muy bien. Y aquí la parte más estrecha. Perfecto. Muy bien. Y ahora vamos a, con la leche que os dije que teníamos preparada, vamos a mojar toda la superficie del pan y nos va a permitir acomodar y pegar los huesitos y el cráneo, la calavera. Hoy, Día de Muertos. Por cierto, quiero mandarle un saludo a mi prima Morticiña Adams, que me hizo esas deliciosas galletas de cacahuete con arañas. Gracias Morticiña, y gracias a García también. Es fantástica mi prima, terrorífica. Muy bien. Pues ahora vamos a acomodar esto por aquí. Así. El otro cruzado. ¿Veis que se me salió un poco grande? Ahí. Así. Pegamos por aquí, pegamos por ahí. Bien pegadito. Y la bolita, la moñita de la calavera aquí encima. Y ahora pintamos de nuevo con la leche. Y vamos a dejar en reposo otros 30 minutos en un sitio templadito. Si la cocina no está templada, pues la ponéis al lado del radiador, que ya empieza a hacer frío. Y a descansar 30 minutos. Pues transcurridos los 30 minutos, vamos a desvelar el misterio. Yo lo tapé con este trapito y puse unas copitas por aquí para que no se me quedase pegado. Unos vasitos y unas copitas. Ahí está.
Veis que ha crecido, pero todavía va a crecer más dentro del horno. Y tengo la mantequilla que os comentaba antes. La puse a fundir en el microondas unos 35 segundos, más o menos, un poquito. Vamos a pintar todo el pan, con cuidado, no hay que apretar para que no se baje. Vamos a pintar bien, con mantequilla, los huesitos. Perfecto. Y ahora espolvoreamos azúcar generosamente. Listo. Al horno a 180 grados, 40 minutos y enseguida vemos el resultado. Acaba de sonar el horno y aquí tenemos el tremendo pan. No esperábamos que fuese así de grande. Ya lo está muy caliente. ¿Veis? Tiene que sonar a hueco para comprobar que está bien hecho. Lo vamos a dejar enfriando sobre esta caldita de madera. Ahí. Se nos puede ser un poco de lado, pero no importa. Lo importante es lo bueno que va a estar. Y ahora lo dejamos enfriar, preparamos un chocolatito caliente, en Thermomix por supuesto, y a disfrutar de este riquísimo pan de muerto y de esta tarde de Día de Difuntos que espero que celebréis con los vuestros. A probarlo, que aproveche.